Qué placer volver a pararnos acá. Qué placer volver a predicar en directo, ¿sí? No en la sala, no en la pieza, sino aquí viendo los medio rostros, porque de todas maneras tampoco alcanzamos a ver todos los rostros, pero pues sí alcanzamos a ver los ojos. Entonces, qué gozo volver a predicar aquí al frente. También, obviamente, qué nervios, ¿cierto? A uno siempre le da nervios predicar la palabra, pero digamos que en la casa es uno un poquito más tranquilo y aquí vuelve y da nerviecitos. Entonces, qué chévere también volver a sentir esos nerviecitos. ¿Listo? Bueno, iglesia, Dios me les bendiga mucho. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 13. Nos vamos a colocar sobre nuestros pies. Usted sabe que nos gusta reverenciar la palabra. Yo le pido que se disponga en su mente, concéntrese ya para escuchar la palabra. Ahorita usted cantaba háblame, entonces pues permita que Dios le hable. Trate al máximo de no distraerse, de no, ¿cierto? Porque yo pienso que también es una manera de nosotros también debemos irnos acostumbrando. Veníamos de tener el culto en la casa o de escuchar la prédica, entonces uno la escucha más relajadito. Entonces aquí vamos a volver a la reverencia que a la iglesia le gusta. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 13. Vamos a leer. Dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amado Dios, Padre Celestial, que sea tu Santo Espíritu cubriendo nuestros corazones y ensanchando nuestro entendimiento para saber qué quieres decirnos a cada uno de nosotros con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ok, iglesia, muy bien. Entonces nosotros habíamos terminado la prédica anterior en el versículo 7 y ahí dice, y el Señor te dé entendimiento en todo, ¿cierto? Entonces pues cuando yo les he dicho ya varias veces, cuando uno tiene un texto expositivo, es decir, usted ya tiene el texto para predicar, supuestamente es más fácil predicar, porque yo ya sé dónde quedé y dónde voy. Entonces, cuando yo empiezo a retomar la prédica, de entrada esa frasecita me llama la atención: acuérdate de Jesucristo, ¿cierto? Pero entonces yo hacía memoria de, está hablando Pablo, ¿cierto? Cuando yo empecé a mirar lo de Timoteo, yo sentí curiosidad por Pablo. Pablo le escribía a muchas iglesias, pero Pablo le escribía a alguna persona. Entonces me asomé y sí, le escribí a Tito, a Filemón y a Timoteo. Entonces a mí me empezó a llamar la atención y cuando vi la historia de Timoteo, entonces yo asumí que yo era Timoteo, ¿cierto? Entonces desde ahí vengo predicando en Timoteo, asumiendo el rol de Timoteo. Entonces me llama la atención y empiezo a pensar, venga, pero Pablo, ¿por qué me está diciendo a mí que me acuerde de Jesucristo? Pues yo no tengo necesidad de acordarme de Jesucristo. O sea, yo ya llevo muchos años de cristiano, ya soy predicador, ya pues yo no veo que mi fe vaya a fallar, ¿cierto? Pero entonces obviamente a medida que uno va avanzando en el texto, entonces se va dando cuenta que sí es importante
acordarse de Jesucristo. Entonces hoy vamos a estar viendo 3 frases que me impactaron mucho y que me llevaron a titular la prédica de la siguiente manera: Dios está ahí, la decisión es propia. Entonces, también hagamos un recuento histórico. Éfeso en este momento, Timoteo es el encargado de la iglesia de Éfeso, es una iglesia más o menos grande, pero está siendo atacada por mucha falsa doctrina, ¿sí? Hay mucho falso profeta queriendo venir a dañar la doctrina que le enseñó Pablo a Timoteo, la doctrina de Jesucristo, la doctrina del Evangelio. También me llevó eso a reflexionar. Venga, ¿y cómo estamos nosotros ahora? ¿Hay cosas queriendo dañar la doctrina? ¿Sí? Y yo no pensé solamente en otras religiones o otras sectas o como lo quieran llamar. Yo pensé en situaciones, porque doctrina significa ideas, ideología o enseñanzas que aplican ciertos grupos de personas. Entonces yo pensaba, en estos momentos el mundo ofrece una doctrina que quiere dañar la nuestra. Entonces venga, que de pronto sí es importante acordarnos de Jesucristo. Ok, y eso es lo que vamos a estar analizando. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar por ese versículo 8. Acuérdate de Jesucristo. Y la palabra acordarse es la palabra mnemoneo, ejercer memoria. Entonces, ¿cómo le va a decir Pablo a Timoteo, un joven que él conoce, que él está formando, que viene de linaje de personas que le enseñaron la religión judía, porque Pablo lo señala ahí versículos anteriores? ¿Cómo le va a decir él a Timoteo, acuérdate de Jesucristo? ¿Cierto? Pero mire cuál Jesucristo. Dice ahí: del linaje de David, resucitado de los muertos. Es decir, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, o sea, el hombre resucitado de los muertos, o sea, Dios, o sea, divino, ¿sí? Entonces está hablando, acuérdese de Jesucristo en su parte humana y en su parte divina. Es decir, acuérdese de Dios, porque cuando usted y yo hablamos de Jesucristo, tenemos entonces que hablar de todo lo que eso implica. Implica que Él sea del linaje de David, o sea, hombre, y que dice resucitado de los muertos, o sea, que murió físicamente, ¿cierto? Pero ¿eso qué implicó? Implicó el proceso de salvación eterna en el cual usted y yo estamos, la esperanza de vida eterna y todo lo que eso implica. Venga, entonces me hizo caer en cuenta de algo. Si Pablo me está diciendo a mí que me acuerde de Jesucristo, me está diciendo que me acuerde de Dios. Y Dios es, Dios está, pero entonces Dios también habla. Y es de lo que yo les quiero profundizar. Es decir, nosotros como cristianos, ¿qué tanto nos tenemos que acordar de Jesucristo? Entonces yo seguía como en mi posición, es decir, no, pues es que yo no encuentro razón para que yo me tenga que acordar de Jesucristo, si yo estoy firme. Y entonces yo seguía leyendo, y por ahí encontré otra parte interesante, y después pasé al versículo 14, y otra parte interesante, pero no encontraba la prédica, porque la prédica tenía que arrancar ahí, en acuérdate de Jesucristo. Entonces, como esa parte incluye esta, entonces el Señor me fue llevando como a reflexionar en que sí hay formas en las que yo tengo que acordarme de Jesucristo. Hay momentos en los que yo tengo que acordarme de Jesucristo, porque si no va a entrar la doctrina que quiere dañar la mía, bien sea de afuera, bien sea de adentro, y me va a llevar a desviarme de la doctrina que yo ya tengo. ¿Listo? Ok.
Vamos a mirar entonces ese pedacito, porque recuerde, ejerza memoria. Entonces yo le voy a leer algo, dice Isaías 41:10, de hecho en estos días lo hemos mencionado mucho en las oraciones de martes y jueves. Entonces dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ok. Entonces yo quiero que usted empiece a pensar, si sí se hace necesario que nosotros nos acordemos de Jesucristo. Recuerde que yo tomo el rol de Timoteo, ¿cierto? Entonces Pablo me está diciendo a mí eso, ¿cierto? Y yo digo, bueno, ¿y yo cómo se lo digo a la iglesia? Claro, es que en este tiempo, noviembre, ¿sí? Tenemos el COVID, tenemos las elecciones en Estados Unidos, se nos acerca diciembre, y los que me conocen saben que yo le tengo pereza a diciembre, porque me parece que la gente se enloquece en diciembre, y siempre he puesto el mismo ejemplo. En diciembre, vecino, ¿cómo está? ¡Feliz Navidad! Y en enero, ¿cierto? Hay que darle los regalos a los niños. No, ¿cómo se va a quedar el niño sin regalo? No, así sea que nos endeudemos, es que él quiere, él se le merece, y entonces la gente gasta y consume. Y yo no sé si usted ve noticias, pero Francia, Inglaterra y España ya se están encerrando nuevamente, es decir, ya están en cuarentena otra vez. A nosotros no nos van a encerrar en diciembre, eso póngalo por seguro. Por muy cruel que ponga el COVID, no nos van a encerrar en diciembre. ¿Por qué? Porque nos tienen acostumbrados al gasto. Y diciembre es la época de gastar. Y si nos encierran, vuelve la economía y se cae. Pero póngale la firma que en enero nos encierran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos esa doctrina, esa enseñanza, esa ideología de que hay que darle el estrés, de que sin estrés no se puede vivir, y entonces como sea. Y nosotros aún cristianos todavía tenemos ese problema. Todavía tenemos ese problema. Entonces, este tipo de situaciones, yo le pregunto, no me responda. ¿A usted le dan temor? ¿Qué tanto temor tiene usted en este tiempo del COVID, del rebrote, que no sé qué? ¿Qué tanto temor tiene usted de que vuelvan a cerrar y vuelva su economía a bajar? ¿Qué tanto temor le da a usted cuando su hijo se enferma? ¿Qué tanto temor le da a usted cuando lo echan del trabajo? ¿Qué tanto temor le da a usted cuando se daña su matrimonio? ¿Qué tanto temor le da a usted cuando las circunstancias lo van sacando de la doctrina de Jesucristo, que murió por usted y que resucitó, ¿cierto? Y que le dice a usted: yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sí? Entonces miren, cuando uno mira hacia el mundo, entonces obviamente uno ve el mundo lleno de temor. Normal, pues claro, si no conocen a Cristo, es normal que vivan en temor. Pero cuando uno mira a la iglesia de Cristo y ve la iglesia de Cristo con temor, entonces ahí es donde uno dice: venga, si es bueno que se acuerde de Jesucristo. Es bueno que nos acordemos de Jesucristo. Es bueno que ejerzamos memoria. Y entonces venga, ¿y qué vamos a hacer con el otro pedacito que dice: yo estoy contigo, no desmayes? Porque ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces, iglesia, por ahí nos vamos a ir enfocando. ¿Listo? De todas maneras le cuento, yo ahí todavía no estaba muy convencido de que yo necesitara que me dijeran: acuérdate de Jesucristo, ejerce memoria. Listo, entonces le voy a poner otro ejemplo. Dice Juan capítulo 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y resulta que la palabra paz es la palabra eirene,
significa tranquilidad, sosiego, armonía, bienestar. Pero escucha este significado: libertad de preocupación. Entonces yo le repito la pregunta. En estos tiempos, ¿sí?, que estamos viviendo, ¿qué tan libres de preocupación somos nosotros? Y vuelvo a lo mismo. En el mundo no viven libres de preocupación porque ellos no conocen de Dios. La pregunta es nosotros. Nosotros sí vivimos libres de preocupación, nosotros vivimos en armonía, nosotros vivimos en tranquilidad, o vivimos en angustia, vivimos en desasosiego, vivimos en ansiedad, vivimos en depresión, en malestar, en afán, en estrés, ¿cierto? Entonces, yo quiero que usted piense en eso. Es decir, en mí hay en paz. Eso lo dice Jesús. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Se acuerda que en el versículo 8 dice, y resucitó de los muertos? Eso es vencer al mundo, y eso implica para nosotros algo, y ahora lo cantábamos, por mí murió, ¿sí? Es decir, nos dio esa salvación, nos dio ese camino. Entonces, ya van dos preguntas, ¿cierto? ¿Qué tan en paz podemos vivir nosotros, o vivimos nosotros, y qué tan sin temor vivimos nosotros, usted y yo? Nosotros, los que conocemos de Cristo, los que leemos la palabra, los que ayunamos, los que estamos aquí, ¿cierto? Usted y yo. Ok, le voy a dar otro ejemplo. ¿Listo? Y tiene que ver con las decisiones. Proverbios 3, versículos 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus sendas. Mire, ¿qué tanto nosotros tomamos decisiones que provengan de un corazón confiado en Dios? ¿O nuestras decisiones provienen de un corazón que confía en nuestra prudencia? En el, a mí me parece, es que yo creo, es que es mejor, es que no, pero ¿cómo así? Es que, ¿cierto? Entonces, yo quiero que usted piense en eso, es decir, sus decisiones son apoyadas ¿en qué? Nosotros tomamos decisiones esperando a que Cristo, ¿sí? Porque nosotros tenemos un error, nosotros, usted y yo, los cristianos. Para apoyarnos en eso, en que sí las estamos tomando con un corazón que obedece a Dios, entonces nos inventamos el Dios me mostró, Dios me dijo. Y recuerde lo que hemos dicho, eso es delicado. Yo no estoy diciendo que Dios no lo haga, Dios lo hace, ¿cierto? Pero es delicado. Entonces yo quiero que usted piense en eso. Las decisiones que usted toma, ¿sí?, son decisiones que provienen de un corazón que está, como dice acá, confía en el Señor. Sus decisiones son provenientes de un corazón que confía en el Señor o que confía en su propia prudencia, que lo reconoce como el que va en mi camino, como lo cantábamos ahorita, ¿cierto? Eres mi luz, eres mi guía, o yo las tomo de acuerdo a mi prudencia. Entonces cuando yo analizo esas tres cosas, entonces ya voy entendiendo. Sí es bueno que Pablo me diga a mí que me acuerde de Jesucristo, y es bueno que yo le diga a la iglesia, acuérdese de Jesucristo, ejerza memoria, acuérdese de Dios, y acordarse de Dios es acordarse de lo que dice acá. Entonces es bueno que yo haga memoria. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos difíciles, lo que yo le decía ahorita, y se vienen tiempos peores. Entonces usted y yo tenemos que acordarnos en Jesucristo, porque ahí vamos afianzando nuestra doctrina en Jesucristo. ¿Listo? Ok. Ahora mire lo que pasa, porque yo sé que usted y yo lo hemos vivido. Cuando yo tomo una decisión con ese corazón que confía en el Señor y no en mi prudencia, entonces yo me aguanto, yo me espero, yo oro, y en realidad Dios me muestra y yo tomo mi decisión. Esa decisión que yo tomé con ese corazón trae paz.
esa decisión que yo tomé trae paz a mi vida. Y al traer paz, quita el temor. Quita el temor. Entonces, si yo tomé esa decisión y me toca ir a hablar con alguien y yo voy con la decisión tomada en paz, no tengo temor de decirle a esa persona esto, aquello, lo de aquí, lo de allá. No te voy en paz, no tengo temor de decir no se puede, si se puede, hágale, métase, no nos metamos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo voy viendo que sí es importante que me acuerde de Jesucristo. ¿Listo? Ok. Esa frase fue escrita más o menos, dicen los historiadores, por ahí hace 1950 años. 1950 años más o menos. Tenga ese datico en cuenta para lo que vamos a ver enseguida. ¿Sí? Y aplica al hoy. ¿Sí? Aplica al hoy patentico. ¿Listo? Ok. Vamos a buscar la segunda frase. Entonces, dice el versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, ¿cierto? Eso lo tenemos ahí pendiente para hablar después de eso. Pero escuche, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces ahorita le decía, ¿hace cuánto fue escrita esa palabra? Pablo en la cárcel le manda una carta a Timoteo y va, y si usted mira la carta es a punta de oraciones en imperativo, es decir, en órdenes, en recomendaciones, haz esto, haz aquello, quita esto, pon esto, ¿cierto? Entonces, lo que el Señor está mostrando allí, lo que yo veo pues es que se confirma lo que Pablo dice. Es decir, yo estoy preso, yo estoy sufriendo penalidades por seguir el evangelio, pero este evangelio no está preso. Tan no está preso que eso fue hace 1950 por allá en el Medio Oriente, por los lados de donde hoy es Turquía, ¿cierto? Y mire que hoy usted y yo estamos disfrutando de los beneficios de esa palabra, de haber creído en ella y la posibilidad que tenemos de vida eterna, de vivir en paz, de vivir en gozo, y la estamos disfrutando. ¿Por qué? Porque Dios, o pues su palabra, no está, ¿cómo es que dice acá? No está presa. Es decir, la palabra se mueve libremente. Recuerde cómo se llama la prédica. Dios está ahí, la decisión es propia. Ya enseguida vamos a ir juntando todo eso. ¿Listo? Ok. Muy bien. Vamos a ir buscando la tercera frase. ¿Listo? O la tercera parte. Vamos al versículo 11. ¿Listo? Bueno, el versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Es decir, gracias a eso es que usted y yo hoy tenemos esa posibilidad de salvación, ¿sí? Porque Pablo, entonces, como la palabra no está presa, la pone a circular, ¿sí? Pablo se muere, etcétera, etcétera, la palabra está circulando. ¿Qué será que tenemos entonces que usted y yo hacer? Nos corresponde también hacer lo mismo, es decir, que la palabra circule, que la palabra siga. Y me le voy entrando como a lo que vamos a ir viendo, porque con usted o conmigo, sin usted o sin mí, la palabra va a seguir. Y Dios está ahí, con nosotros o sin nosotros, para nosotros y por nosotros. ¿Sí? Ok. Sigamos. Versículo 11. Mire cómo empieza. Palabra fiel es esta. Entonces Pablo coloca como esa condición. Timoteo, lo que te estoy escribiendo, dalo por sentado que es verdad. ¿Sí? Al que se lo enseñes, defendelo como querás, pero ten en cuenta que
es verdad. Entonces mire lo que va pasando, y yo quiero que usted le preste especial atención a ese pedacito. Mire, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Eso qué implica? Que si no somos muertos con Él, entonces no viviremos con Él. Es decir, no necesito que me digan que si el camino coge para la izquierda, pues yo no necesito que me digan que no coge para la derecha. Pues no coge para la izquierda, pues que coge para la izquierda, pues entonces está muy claro que no coge para la derecha. ¿Listo? Ok. Dice el versículo: si sufrimos, también reinaremos con Él. Es decir, si mi carne cede, ya eso lo hemos explicado varias veces, si muero a la carne, ¿cierto? Entonces reinaremos con Él. Venga, y si no morimos, a ver que me perdí, a ver que, si somos muertos con Él también viviremos, si sufrimos, sabes que primero, si sufrimos también reinaremos con Él, pero venga, y si no sufrimos, es decir, si no desgarramos carne, es decir, si no morimos a la carne, entonces ¿qué quiere decir? Que no reinaremos con Él, porque no sufrimos, no soltamos, no desgarramos carne, no morimos. ¿Listo? Ok, muy bien. Mire cómo sigue. Si le negaremos, Él también nos negará. Y la palabra negar ahí es rechazar también. Entonces, si lo negamos, Él nos niega. Ah, listo. Y si no lo niego, entonces Él no me niega, ¿cierto? Ah, usted recuerda Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, ¿cierto? Entrará, solo el que obedezca la voluntad de mi Padre. Y por allá hay otro texto también, las ovejas y las cabras, ¿cierto? El reino de los cielos será como el Señor que trae las ovejas, las separará las ovejas de las cabras, ¿cierto? Ah, entonces venga que es que hay dos caminos, hay dos posibilidades. ¿Listo? Y vamos al punto central. Que aquí, cuando yo ya leía esto más rápido, me causaba como cierta gracia. Es decir, mire, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Listo? Él no puede negarse a sí mismo. Y si no somos infieles, Él sigue siendo fiel. Ya ahí no hay como esa acomodación, es decir, veníamos diciendo, si somos muertos también viviremos, pero si no morimos no viviremos, ¿cierto? Si sufrimos también reinaremos, si no sufrimos no reinaremos, es decir, con el sí y el no, ¿cierto? Veníamos diciendo eso, si lo negamos Él también nos negará, pero si no lo negamos Él nos aceptará, ¿listo? Ok, pero mire que aquí no hay posibilidad, si fuéramos infieles Él permanece fiel, y si no fuéramos infieles, Él igual permanece fiel. Venga, entonces si Él permanece fiel, su palabra no está presa, eso quiere decir que ese pedacito donde dice, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, en el otro dice, para que en mí haya en paz, en el otro dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes, ¿cierto? Él enderezará tus sendas, es el último pedacito de Proverbios. Venga, entonces yo tengo que echarle mano a eso, pero entonces la pregunta es, ¿usted y yo sí le echamos mano a eso? Usted y yo sí somos conscientes de que el Señor es fiel. Usted y yo sí lo tenemos interiorizado de que Él es fiel. Porque aquí viene una situación. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona que Dios ha prometido a todos los que le aman. ¿Listo? Por aquí tengo trica. En Juan capítulo 10 del 28 al 30. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Mi Padre me las ha dado, es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Ok. Entonces, nosotros los cristianos tenemos una dificultad muy grande. Y es que todas esas promesas nos gustan, nos suenan, nos parecen bonitas. Y nosotros todos decimos, amén, amén. Venga, y el pedacito de, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que obedece la voluntad de mi Padre. Eso también es una promesa. Y eso también, yo también me tengo que acordar de Jesucristo en esa parte. ¿Sí? Es decir, Dios está ahí. Jesucristo ya murió. Usted lo puede comprobar, ¿cierto? Y los que estamos estudiando teología, eso nos asombraba, que nos comprobaban bíblicamente que yo podía sustentar que Jesucristo resucitó. Y entonces nos enseñaban, es que no se robaron el cuerpo los fariseos porque lo hubieran exhibido, ¿cierto? No se robaron el cuerpo los ladrones porque ahí en la palabra dice que en el sepulcro estaba el lienzo, o sea, las cosas de valor que tenía un muerto. No se lo robaron los discípulos porque entonces no hubieran salido con tanto ahínco a proclamar la palabra. Entonces eso ya sucedió. Pero ¿qué dice Juan capítulo 1, versículo 12? Mas a todos los que le recibieron y creen en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cierto? A todos. ¿Pero a cuáles? A los que creen, a los que le reciben. A esos se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, esto es una elección. Me explico. Dios está ahí. Pero es mi decisión acordarme de Él. ¿Sí? Es mi decisión. ¿Sí? Ahora, el problema mío, ¿cuál es? Que es que yo soy un ser humano. Y al ser humano, entonces, ¿qué tengo en mi corazón? Tengo deseos profundos, tengo concupiscencias que hacen que yo me vaya como torciendo de doctrina, me vaya como haciendo otra cosa, y por eso es necesario que yo me acuerde de Jesucristo y que yo ejerza memoria de Él y de todo lo que eso representa. El problema es que nosotros somos muy acomodados, es decir, a nosotros nos gustan unas cosas del evangelio, a nosotros nos gustan unas cosas de la palabra, a nosotros nos gustan unas cosas de Dios, hay otras que no nos gustan, o hay otras que nos cuesta más trabajo someter a Dios. Listo. Pero entonces yo tengo que tener claro que por ser humano me tengo que acordar de Cristo. Tengo que tener en cuenta que su palabra no está presa, que conmigo o sin mí eso va a seguir. Y tengo que acordarme que Él es fiel y Él me va a cumplir lo bueno como lo malo. Es decir, no temas porque yo estoy contigo. Venga, eso quiere decir que si temo, entonces Dios, ¿qué? Él está ahí. Pero es decisión propia si yo aprovecho que Él me está diciendo que está conmigo. Amén. Eso. También es bueno que digamos amén de vez en cuando. ¿Listo? Ok. Entonces, iglesia, ¿por qué le estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque lo que sigue, o lo que le voy a leer,
de eso será tema para otra prédica, porque en estos momentos pues sería alargarnos mucho más y entonces no daría para, ¿cierto? Pero miren que Pablo, previo a esto, pues Pablo después de esto, después de decirle a Timoteo, mire, estas son las bases de nuestra doctrina, Jesucristo, el del linaje de David, el resucitado de los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y mire cómo arranca el versículo 14, que eso será para la próxima prédica. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pero escuche el 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pregunto yo, ¿cómo será usar bien la palabra de verdad? Entonces, en algunas casas usan la palabra de verdad abierta para que, no sé, ¿cierto? Eso es un mito que hay por ahí en otras, ¿sí? Usted y yo, ¿cómo la usamos? El apoyadero de, ¿cierto? Sí, sí, yo la leo, yo, chévere, sí, muy bonita. ¿Cómo será usar la palabra de verdad? Usar bien la palabra de verdad, ¿sí? Usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo será usar bien la palabra de verdad? Yo creo que no necesitamos esculcar mucho. Usar bien la palabra de verdad es vivir conforme a la palabra de verdad. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso les digo, no vamos a predicar de este tema, porque este es el que sigue. Pero sí nos tiene que quedar clara esas tres cosas. Nos tenemos usted y yo que acordar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que usted y yo somos seres humanos. La palabra de Dios no está presa, es decir, hay que circularla, pero sobre todo, Dios es fiel. Dios es fiel. Lo que pasa es que no es alcahuete. Es un Dios muy amoroso, pero no es alcahuete. Entonces, cuando usted y yo vamos a ver, siempre con Dios, Dios hace su parte, Dios está ahí, Dios es, Dios habla, pero a nosotros nos toca hacer la parte de nosotros. ¿Listo? Ok. Mire y verá en las promesas que le di. No temas. ¿A quién le corresponde no temer? Ay, no, entonces, porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Yo le estoy diciendo eso y usted en este momento está pensando, pero yo sin con qué pagar el arriendo, yo sé, y el niño sin pañales. Eso se oye muy bonito ahí. Se oye hermoso en esa promesa, pero es que yo soy el que en medio de la circunstancia me corresponde a mí no temer. Eso me toca a mí. En la otra, en la de la paz, pero anímense. A ver, ¿a quién le toca animarse cuando la cosa está dura, cuando la situación, y entonces mire, la economía, y ay, el niño enfermo? ¿A quién le toca animarse? A mí. A usted y a mí nos toca animarnos, eso nos toca a nosotros. Y mire la otra, la de las decisiones, que nada más le traje tres cositas: temor, paz y decisiones. No le traje sino esas tres. Mire, confía. ¿A quién le toca confiar? ¿Sí? ¿A quién le toca? Reconócelo en tus caminos, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿A quién le toca confiar, no apoyarse en su propia prudencia, reconocerlo? A mí. ¿El qué hace? Dice ahí, y él enderezará tus sendas. ¿Y el qué hace? He dicho que en mí hay en paz. ¿Y el qué hace? Porque yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre. Entonces, por eso es que yo les digo, Dios está ahí, pero la decisión es propia. Dios no se va a mover de ahí, ni va a quitar su amor, ni se va a ir lejos. No, Dios está ahí. Y si usted estudia la Biblia, se va a dar cuenta
Y si quiere ponemos el ejemplo de Saúl y David. ¿Quién ungió a Saúl como rey? Jehová. El pueblo pidió rey. Ah, bueno, vea, póngale ese rey. Listo, Dios lo puso. ¿Quién puso a David? Dios. ¿A quién debemos usted y yo imitar? ¿A Saúl o a David? Jesucristo vino, hizo lo que tenía que hacer, murió. ¿Qué nos toca a usted y a mí? Creer en eso, seguir a Jesucristo, imitar a Jesucristo. Y el que no lo quiere imitar, ¿qué? Entonces Jesucristo, ¿qué? ¿Se devuelve? ¿No vuelve a morir? ¿O qué? Ya. Pero por eso no se nos puede olvidar, iglesia, Dios es fiel. Pero lo que yo quiero que no se le olvide es, y que es el motivo que yo entiendo que Pablo le está escribiendo a Timoteo, yo necesito que usted se afiance en eso, porque las cosas, las circunstancias, la doctrina, la cosa afuera está muy dura. Afiáncese usted en eso, que usted está al frente de mi iglesia y la palabra tiene que seguir. Y es lo mismo con lo que yo vengo con la intención. La circunstancia está difícil, se va a poner peor, pero yo quiero que usted, como mi iglesia, se afiance. Dios es fiel, pero para lo uno como para lo otro. Ahí dice, y termina el versículo 13, Él no puede, no es que no quiera, no puede negarse a sí mismo. Entonces, si en la palabra me dice que va a escoger a unos como ovejas y a otros como cabritos, y a estos los va a llevar para un lado y a estos para el otro, yo tengo que creer en eso. Así como creo, como me gusta creer, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Así como me gusta lo bueno, también me tiene que gustar lo otro. Y también a lo otro hay que decirle amén, aleluya. Porque nosotros somos muy buenos para hacerle escándalo a lo bueno. Entonces, iglesia, como no puedo alargar más la cosa, dejemos la del versículo 15, porque mire pues cómo se lo dice Pablo a Timoteo. Procura, es decir, esfuércese, eso no es así. Con diligencia, procura con diligencia, o sea, doblemente esforzado, presentarte. Entonces, aparte, mire todo lo que nos toca hacer. Tenemos que procurar, ¿sí? Tenemos que, aparte de procurar, que sea con diligencia, tenemos que presentarnos. Y aparte que nos tenemos que presentar, tenemos que presentarnos aprobados, ¿sí? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea que no nos podemos presentar de cualquier manera. Y fuera de eso, tenemos que usar bien la palabra de verdad. Créame, a nosotros nos toca bastante trabajo. Amén, iglesia. Entonces por eso vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar hasta ahí. Yo quiero recordarle entonces esas 3 frases. La palabra de Dios no está presa, es parte de nosotros que siga moviéndose. Debemos recordar a Jesucristo, acordarnos de Jesucristo y sobre todo, Dios es fiel. Yo le invito a que cierre sus ojos y le pida a Dios ese pedacito, porque mire, nosotros necesitamos mucha fe para creer esto, pero sobre todo poderlo vivir. Y en medio de esas circunstancias que cada uno de nosotros está viviendo, y yo quiero invitarle a que usted saque un tempito y piense en la circunstancia suya. ¿Usted cómo está hoy? Es decir, ¿usted está en temor? ¿Usted está en angustia? ¿Usted está tomando decisiones por su propia prudencia? ¿O usted de verdad actúa, se conduce conforme a ese corazón que confía en Dios? Y yo le quiero decir, iglesia, por muy grave que sea la situación por la que usted está pasando, créame que Dios tiene la solución,
que Dios tiene el propósito, que Dios tiene el control, que Dios quiere para usted algo mejor, algo bueno. Dios no lo quiere poner a sufrir. A Dios no le interesa que usted sufra en ese sentido. A Dios le interesa que usted sufra en la carne. Amado Dios, Padre Celestial, yo te suplico, Señor, que descienda de tu Santo Espíritu una porción de fe mayor, porque tu palabra dice, Señor, que tú eres el que da esa fe. Nosotros recurrimos a ti, Señor, porque en nuestra humanidad nuestra fe es pequeña, nuestra fe no crece, nuestra fe se deja contaminar de las circunstancias, de las situaciones, de los problemas, de una cantidad de cosas, Señor, que no nos permiten, amado Rey, confiar en ti, que no nos permiten, Señor, acordarnos de ti cuando viene la situación, porque, Señor, nos acordamos de ti cuando estamos aquí en la iglesia, cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos bien, pero cuando aparece la situación, amado Rey, aparece el temor, aparece la angustia y la toma de decisiones apresurada. Padre Celestial, yo te quiero suplicar que sea tu Santo Espíritu dándonos esa fe, esa que necesitamos, Señor, para poder, Señor, apropiarnos y estar tranquilos, confiados en que tú eres fiel, en que tú tienes una vida eterna para nosotros, en que tú siempre nos ayudas, tú siempre nos sustentas, amado Dios, en que en ti hallamos paz. Padre Santo, ayúdanos, Señor, porque necesitamos afianzarnos en nuestra doctrina, en esa que hasta hoy se sostiene, Señor, y es que tú moriste por nosotros, perdonaste nuestros pecados, resucitaste, estás sentado en el trono y vendrás a juzgar a tu pueblo y a todas las naciones. Y algunos lograremos reinar contigo, otros tal vez no lo logremos. Padre Celestial, ayúdanos a confiar, a creer, a ser conscientes de que tú estás ahí, pero que quien toma la decisión es cada uno de nosotros. ¿Qué hago con ese Dios tan hermoso, tan enorme, tan grande, tan maravilloso que tengo ahí? Soy yo el que decido qué hago contigo, qué hago con esas maravillas que cantábamos ahora, que las has aumentado, Señor. Es mi decisión. Si me proporciono para que tú sigas aumentando tus maravillas, porque ahí estás y las vas a seguir aumentando, pero yo tengo que apropiarme de eso, tengo que tomar ventaja de eso, porque tú me llamaste, Señor, tú quisiste que fuéramos nosotros, amado Dios, te provocó, te plació que fuéramos nosotros, Señor, y muchas veces nosotros, Señor, no nos acordamos de ti. Muchas veces, Señor, se nos olvida que eres fiel. Muchas veces, Señor, se nos olvida tantas cosas hermosas que nos has dicho, tantas promesas, amado Dios. Incluso, Señor, hasta llegamos a pensar que no nos has dicho nada porque nadie ha puesto las manos sobre nosotros, o porque ningún profeta me ha llamado al púlpito a decirme profecía, cuando tu palabra, esa que no está presa, me lo dice a cada instante, en cada momento me puede decir: yo estoy contigo, no desmayes, yo te esfuerzo, siempre te ayudaré, en mí hallarás paz, yo enderezaré tus sendas. Ah, Rey poderoso, necesitamos mucha fe. Yo te pido, Señor, por cada persona, Señor, que escucha esta palabra, que tú le des una porción mayor de fe, amado Rey, porque la necesitamos. Por más tiempo que llevemos en el Evangelio, por más palabra que sepamos, Señor, siempre necesitamos tener las cosas claras contigo, tener la doctrina clara contigo. Padre Celestial, tu iglesia se va para sus casas, Señor, y yo te pido que tú sigas obrando en los corazones, Señor, que quieren apropiarse de esa palabra.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.